Mi esposa decía trabajar hasta tarde, así que memoricé cada mentira antes de exponerla frente a todos. Nunca pensé que mi vida terminaría convertida en una de esas historias que la gente lee de madrugada fingiendo que no le importa, pero aquí estoy, escribiendo porque necesito sacar esto de mi pecho antes de que me consuma por completo. Mi esposa y yo llevábamos 11 años casados, una vida normal, demasiado normal, de esas que parecen estables porque nadie mira demasiado de cerca. Ella decía trabajar hasta tarde, turnos extra, cierres de mes, reuniones imprevistas, y al principio yo asentía sin cuestionar, porque confiar era más fácil que dudar. Pero algo empezó a chirriar en mi cabeza, no fue una gran revelación ni una prueba contundente, fue un patrón, una repetición demasiado perfecta. Los mismos días, las mismas horas, las mismas excusas dichas casi con las mismas palabras, como si las hubiera ensayado frente a un espejo invisible. Empecé a notar que no volvía cansada, sino inquieta, con una energía que no coincidía con alguien que había pasado 12 horas trabajando. Su teléfono siempre boca abajo, sus duchas más largas, su risa más corta conmigo. Yo no soy un hombre impulsivo, nunca lo fui, y tal vez por eso no la confronté cuando la duda apareció. En lugar de eso, hice algo peor, observé. Memoricé horarios, frases, silencios incómodos, incluso la forma exacta en que decía llego tarde sin mirarme a los ojos. Cada mentira pequeña era una pieza, y yo las guardaba todas en silencio, como quien arma un rompecabezas sabiendo que la imagen final va a doler. Hubo noches en las que quise gritarle, exigirle la verdad, pero entendí que hacerlo me daría alivio momentáneo y nada más. Yo no quería una excusa, ni una explicación llorosa, quería certeza. Así comenzó mi viaje, no como un héroe, sino como un hombre común que decidió dejar de ser ingenuo. Y aunque en ese momento aún no lo sabía, esa paciencia iba a llevarme directo al día en que su mundo se rompería frente a todos, de una forma que nadie olvidaría. Los días siguientes me convertí en alguien que ni yo mismo reconocía, no porque la espiara de forma obsesiva, sino porque empecé a prestar atención a cosas que antes daba por sentadas. Anotaba mentalmente a qué hora salía, cuánto tardaba en responder un mensaje, qué excusa usaba cuando no contestaba llamadas. Descubrí que su trabajo hasta tarde nunca coincidía con cierres reales ni con fechas importantes de la empresa, siempre caía en días comunes, como si la rutina fuera su mejor escondite. Una noche dijo que tendría una reunión urgente y volvió con el cabello aún húmedo y un perfume distinto al que usaba conmigo, y en ese momento algo dentro de mí terminó de romperse, no con rabia, sino con claridad. Empecé a revisar recuerdos, conversaciones pasadas, pequeñas discusiones sin sentido que ahora encajaban como piezas tardías. No encontré pruebas físicas todavía, pero la certeza ya estaba instalada, y eso era más pesado que cualquier imagen. Me pregunté si estaba exagerando, si el miedo me estaba jugando una mala pasada, y durante unos días decidí actuar normal, como si nada pasara, para comprobar si mi intuición fallaba. Ella, en cambio, se relajó, como si mi silencio fuera una señal de que su mentira funcionaba. Comenzó a llegar aún más tarde, a hablar menos, a compartir menos su vida conmigo. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo justo, y por dentro me preparaba para algo que aún no sabía cómo iba a terminar. Entendí que este no era un camino de confrontación inmediata, sino uno de resistencia, de aguantar sin romperme antes de tiempo. Cada noche que la veía salir con prisa reforzaba mi decisión de no actuar impulsivamente. No quería ser el esposo celoso que acusa sin pruebas, quería ser el hombre que habla cuando ya no queda espacio para negar. Así, sin darme cuenta, crucé un umbral invisible, dejé de ser solo una víctima potencial y me convertí en alguien que estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso significara perder la vida que creía tener. Fue entonces cuando decidí comprobar si mi intuición tenía un rostro, porque las sospechas pesan, pero la confirmación cambia a las personas. No instalé rastreadores ni hice nada ilegal, solo observé lo que ella misma dejaba caer sin darse cuenta, una dirección guardada como oficina, llamadas que se cortaban al entrar a la habitación, risas apagadas que morían cuando yo aparecía. Una noche fingí quedarme dormido en el sofá y escuché cómo salía con cuidado, como si el silencio fuera cómplice, y la vi irse sin mirar atrás. No la seguí, no esa vez,
porque entendí que aún no estaba listo para ver con mis propios ojos lo que ya sabía en el fondo. En cambio, empecé a reconstruir su rutina como si fuera un mapa. Martes y jueves eran fijos, los viernes impredecibles, y siempre volvía con una excusa distinta pero el mismo brillo nervioso en la mirada. Empecé a guardar mensajes vagos, capturas inocentes que, por sí solas, no decían nada, pero juntas contaban una historia incómoda. Me descubrí practicando conversaciones en mi cabeza, imaginando su negación, sus lágrimas, su versión ensayada de los hechos. Y aún así, cada vez que la tenía enfrente, elegía el silencio, porque el silencio la hacía sentirse segura y la seguridad la volvía descuidada. En ese periodo me sentí solo como nunca, durmiendo junto a alguien que ya no estaba conmigo, compartiendo una casa que se sentía prestada. Hubo momentos en los que dudé de seguir adelante, porque reunir la verdad también significaba aceptar que mi matrimonio ya estaba muerto. Pero algo dentro de mí pedía justicia, no venganza ciega, sino un cierre que no me dejara como el tonto de la historia. Así entendí que mi viaje no era solo descubrir la traición, sino decidir qué tipo de hombre iba a ser cuando todo saliera a la luz. Y esa decisión se selló la noche en que, por primera vez, decidí seguirla, una decisión que me llevó directo a una escena que jamás voy a olvidar y que lo cambiaría todo. La seguí a distancia, no como en las películas, sino con torpeza y miedo, cuidando no perderla ni ser visto, y en ese trayecto entendí que no estaba persiguiendo a mi esposa, sino despidiéndome de la versión de mi vida que creí real. No fue a una oficina ni a un restaurante elegante, estacionó frente a un edificio común, demasiado común para alguien que supuestamente trabajaba hasta tarde, y entró con la seguridad de quien ya conoce el camino. Esperé en el auto con el motor apagado, sintiendo como cada minuto se estiraba como una tortura silenciosa, y cuando vi aparecer a un hombre abrirle la puerta desde dentro, algo se enfrió definitivamente en mi pecho. No los vi besarse ni abrazarse de inmediato, no hizo falta, la confianza entre ellos hablaba por sí sola, una intimidad que no se improvisa. Me fui antes de que salieran, porque entendí que ya había visto suficiente y que quedarme solo iba a romperme de una forma que no podría controlar. Esa noche no la confronté, la recibí como siempre, fingí interés, incluso sonreí, y ella me contó una historia tan detallada que, de no saber la verdad, habría parecido creíble. Mientras hablaba, yo repasaba mentalmente cada gesto que había visto horas antes, y su mentira ya no me provocaba rabia, sino una calma peligrosa. Dormí poco, pero decidí algo importante, no iba a destruirla en privado, no iba a permitir que la historia se retorciera para dejarme como el paranoico. Necesitaba contexto, testigos, un escenario donde la verdad no pudiera maquillarse. Empecé a pensar en quienes merecían escucharla primero y en qué momento sería imposible escapar. Fue ahí cuando recordé la próxima reunión familiar, esa que ella misma había insistido en organizar semanas atrás, y supe que el destino me estaba ofreciendo un escenario perfecto. Lo que ella no sabía era que, mientras planeaba una noche tranquila con los suyos, yo estaba diseñando el inicio del derrumbe que más adelante cambiaría todas nuestras vidas. Desde ese momento todo adquirió una claridad inquietante, como si el dolor hubiera ordenado mis pensamientos por mí. No me apresuré, no cambié mi comportamiento, no dejé caer ninguna pista, porque entendí que la sorpresa era parte esencial de lo que vendría. Empecé a preparar la reunión familiar con una calma que incluso a mí me asustaba, confirmé asistentes, ayudé con los detalles, sonreí cuando ella hablaba de la cena como si fuera solo otra obligación más. Mientras tanto, seguí observando, no para sufrir, sino para asegurarme de no cometer errores, porque una sola grieta le daría espacio para negarlo todo. Descubrí que el hombre del edificio no era un desconocido cualquiera, sino alguien de su pasado laboral, alguien que yo había visto fugazmente en una foto antigua y al que nunca le di importancia. No busqué enfrentarlo ni investigarlo a fondo, porque mi historia no necesitaba un villano externo, el centro siempre fue ella y las decisiones que tomó. Cada noche previa a la reunión era una prueba de autocontrol, acostarme a su lado sabiendo que su doble vida continuaba intacta y que ella creía estar a salvo. Hubo momentos en los que pensé en cancelar todo, en protegerme, en evitar el escándalo, pero entendí que hacerlo sería aceptar la mentira como cierre. Yo no quería destruir, quería revelar, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas.
Así seguí avanzando, paso a paso, sin que nadie sospechara que algo se estaba gestando bajo la superficie. Y mientras los días se acercaban peligrosamente a esa cena, yo sabía que lo que ocurriría después no solo cambiaría mi matrimonio, sino también la forma en que mi familia me vería para siempre, porque muy pronto todos entenderían que el silencio que guardé no fue debilidad, sino preparación para algo que nadie estaba listo para escuchar. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba, y con él una calma extraña, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado lo inevitable antes que mi mente. Ayudé a poner la mesa, recibí a mis padres, a sus hermanos, a los primos que no veía desde hacía años, y observé cómo ella se movía por la casa con naturalidad, segura, incluso cariñosa conmigo, como si nada estuviera a punto de romperse. En varios momentos pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez debía detenerme, pero entonces recordaba la puerta de aquel edificio, la forma en que entró sin dudar, y la duda desaparecía. La cena avanzó entre risas, anécdotas viejas, brindis incómodos, y yo participaba lo justo, midiendo cada palabra, esperando el momento correcto, porque entendí que no todas las verdades deben lanzarse de golpe. Ella habló de su trabajo, de lo cansada que estaba, de lo duro que era quedarse hasta tarde tantas noches, y nadie cuestionó nada, nadie excepto yo, que ya conocía el guión de memoria. Sentí una punzada cuando la vi reír con mi madre, porque durante un segundo deseé que todo fuera mentira, pero ese deseo murió tan rápido como nació. No hice nada esa noche, no todavía, porque mi plan no era explotar sin control, sino construir un escenario del que no pudiera escapar. La reunión terminó sin incidentes, abrazos de despedida incluidos, y ella me miró con alivio, creyendo que había pasado otra prueba más. Pero mientras apagaba las luces y me acostaba, supe que lo que acababa de ocurrir no era el final, sino el ensayo general. Porque más adelante, en la siguiente reunión, ya no habría risas ni brindis, solo una pregunta que cambiaría todo y una verdad que, una vez dicha, no podría volver a esconderse. Los días posteriores a esa cena fueron extrañamente livianos, como la calma que precede a una tormenta que solo uno puede ver en el horizonte. Ella se mostró más confiada que nunca, incluso cariñosa, como si la ausencia de conflicto hubiera reforzado su sensación de control, y yo dejé que creyera eso porque entendí que la sobreconfianza es el peor enemigo de quien miente. Empecé a preparar el terreno con pequeños detalles que parecían inocentes, sugerí otra reunión familiar, esta vez para celebrar un aniversario atrasado. Propuse una fecha en la que sabía que todos podrían asistir y me ofrecía organizarlo todo para quitarle peso de encima. Ella aceptó sin dudar, incluso pareció aliviada, porque su doble vida necesitaba espacios claros y predecibles. Mientras tanto, yo revisaba mentalmente cada escena posible, no para ensayar un discurso dramático, sino para asegurarme de no perder la compostura cuando llegara el momento. No quería gritar ni insultar, quería que la verdad hablara sola, porque sabía que eso dolería más que cualquier ataque. Hubo una noche en la que casi me descubro, cuando me preguntó si me pasaba algo, y por un segundo estuve a punto de decirlo todo, pero respiré hondo y respondí que solo estaba cansado, y esa mentira mía, pequeña y puntual, fue el último sacrificio antes de la revelación. Empecé a notar que ella organizaba sus salidas con más cuidado, como si una parte de ella sospechara algo, pero ya era tarde para cambiar el curso de lo que venía. Yo ya no estaba reaccionando, estaba avanzando, y cada paso me alejaba del hombre que fui y me acercaba a alguien que, por primera vez, estaba dispuesto a defender su verdad hasta el final. Sin saberlo, ella seguía escribiendo el guión que pronto leería en voz alta frente a todos, y cuando eso ocurriera, no habría marcha atrás, porque más adelante, muy pronto, la historia que había contado durante meses se volvería en su contra de la forma más inesperada. La semana previa a la segunda reunión familiar fue la más larga de mi vida, no por nervios visibles, sino por el esfuerzo constante de mantenerme firme sin delatarme con un gesto fuera de lugar. Ella seguía saliendo tarde, seguía repitiendo sus excusas con una naturalidad que ahora me resultaba casi mecánica, y yo asentía como siempre, aunque por dentro cada palabra suya ya estaba archivada y lista para ser usada. Aproveché esos días para hablar más con mi familia, para reconectar de forma genuina, no como parte del plan, sino porque necesitaba recordar quién era antes de que todo se quebrara.
Me di cuenta de que no estaba buscando aplausos ni apoyo ciego, solo quería que, cuando llegara el momento, nadie pudiera decir que actué desde la locura o el impulso. Dormía poco, pensaba mucho, y aún así me sentía extrañamente fuerte, como si haber aceptado la verdad me hubiera quitado un peso que llevaba años sin saberlo. Ella, en cambio, parecía vivir en una burbuja de seguridad, convencida de que su historia era sólida y de que yo jamás cuestionaría nada. La víspera de la reunión, mientras preparábamos algunas cosas juntos, la vi sonreírme con una tranquilidad que me atravesó el pecho, y entendí que esa sonrisa era posible solo porque yo había guardado silencio demasiado tiempo. No sentí culpa por lo que estaba a punto de hacer, sentí responsabilidad, porque permitir que la mentira continuara también me hacía cómplice. Esa noche casi no dormí, no por miedo al escándalo, sino porque sabía que al día siguiente dejaría de fingir y eso, de una forma extraña, se sentía como libertad. Cuando amaneció, supe que ya no había marcha atrás y que lo que estaba a punto de ocurrir no solo iba a exponerla a ella, sino también a ponerme a mí frente a una verdad que tendría que aprender a vivir después, porque muy pronto, delante de todos, una simple pregunta iba a romper el silencio y arrastrar consigo consecuencias que ninguno de los presentes estaba preparado para enfrentar. La casa empezó a llenarse desde temprano, voces conocidas mezclándose con el sonido de platos y risas, y yo me movía entre todos con una serenidad que nadie cuestionó porque siempre fui así, el tranquilo, el que escucha más de lo que habla. Ella estaba radiante, demasiado, como si la seguridad de su mentira la hiciera brillar, y verla así me confirmó que no debía dudar ahora. La comida avanzó, los brindis se sucedieron, y en varios momentos sentí el impulso de levantarme y decirlo todo, pero me contuve, porque entendí que el momento correcto no se fuerza, se reconoce. Fue cuando alguien mencionó su trabajo, felicitándola por su esfuerzo y por lo tarde que se quedaba siempre, que supe que el escenario estaba completo. La miré mientras agradecía con una sonrisa ensayada, repitiendo la misma historia que yo había memorizado noche tras noche, y por primera vez sentí lástima en lugar de rabia. Pedí la palabra con calma, sin levantar la voz, y el silencio que se hizo fue tan natural que nadie sospechó lo que venía. Empecé haciendo una pregunta simple, casi inocente, sobre sus horarios, sobre lo agotador que debía ser quedarse hasta tan tarde tantos días seguidos. Ella respondió sin problema, segura, fluida, y yo asentí como siempre, solo que esta vez añadí un detalle más, una fecha específica, una noche concreta. Vi cómo su expresión cambiaba apenas, lo suficiente para que yo supiera que había tocado algo real. No la acusé, no la llamé mentirosa, solo seguí preguntando, enlazando sus propias palabras, y la mesa empezó a sentirse incómoda, como si todos percibieran que algo invisible se estaba tensando. En ese instante entendí que no necesitaba gritar ni mostrar pruebas todavía, porque el verdadero golpe no era la revelación inmediata, sino el camino hacia ella, y mientras la conversación avanzaba, su seguridad se resquebrajaba lentamente, prometiendo que muy pronto, frente a todos, su historia ya no podría sostenerse sin derrumbarse por completo. Seguí hablando con la misma voz tranquila que usé durante años, porque sabía que cualquier cambio brusco me delataría como alguien dominado por la emoción y no por los hechos. Le pedí que contara cómo era un día normal en su trabajo, desde que salía de casa hasta que regresaba, y ella lo hizo con soltura, pero esta vez empezó a enredarse en pequeños detalles que antes no había tenido que justificar. Intervine solo para aclarar fechas, horas exactas, días de la semana, como quien ayuda a alguien a ordenar un recuerdo, y cada corrección mía la obligaba a ajustar su versión sobre la marcha. Noté cómo algunos familiares dejaban de comer, cómo las miradas empezaban a ir de ella a mí sin saber muy bien por qué, y ese silencio creciente fue más contundente que cualquier acusación directa. En un punto mencioné una noche específica, aquella en la que dijo que había salido de madrugada por una reunión urgente, y le pregunté quién más había estado presente, porque según ella era un trabajo en equipo. Ella dudó, apenas un segundo, pero fue suficiente, porque ese segundo rompió la fluidez de meses de mentiras. Trató de reír, de restarle importancia, de cambiar el tema, y yo no se lo permití, no con gritos, sino repitiendo la pregunta con más calma todavía. Fue entonces cuando alguien de la mesa comentó que ese día era feriado y que la empresa no había abierto, y sentí como el aire se volvía pesado, casi irrespirable.
No celebré ese momento, no sentí victoria, solo una certeza amarga de que la verdad ya estaba caminando sola, sin que yo tuviera que empujarla. Ella empezó a hablar más rápido, a justificarse, a mirarme buscando complicidad, pero yo mantuve la mirada firme, porque entendí que ese era el verdadero punto de no retorno. Ya no se trataba de si había mentido o no, sino de cuánto estaba dispuesta a retorcer la realidad para no admitirlo, y mientras la mesa entera esperaba una explicación que no llegaba, yo supe que el desenlace estaba cada vez más cerca, y que muy pronto tendría que dar el paso final que sellaría esta historia para siempre. Respiré hondo antes de continuar, no para calmarme, sino para asegurarme de no desviarme del camino que había trazado con tanto cuidado, porque sabía que ese siguiente paso definiría cómo se recordaría todo. Saqué mi teléfono con naturalidad, sin dramatismo, y aclaré que no estaba allí para humillarla, sino para cerrar una historia que llevaba meses escrita en silencio. Mostré una captura simple, una de tantas, donde se veía una dirección guardada con un nombre falso, y expliqué cómo esa oficina coincidía siempre con los mismos días y horarios. No añadí adjetivos ni juicios, solo fechas, repeticiones, patrones imposibles de ignorar cuando se colocaban uno junto al otro. Ella intentó interrumpirme, decir que todo tenía una explicación, pero alguien le pidió que me dejara terminar, y ese fue el momento en que comprendí que ya no estaba solo. Expliqué cómo la había seguido una noche, cómo no había invadido su privacidad más de lo necesario, y cómo verla entrar a ese edificio terminó de confirmar lo que su propia conducta había construido. No mencioné al otro hombre por su nombre, porque no hacía falta, el foco no estaba en él, sino en la mentira sostenida frente a todos nosotros. Vi lágrimas aparecer, negaciones mezcladas con silencios largos, y sentí una tristeza profunda, no por ella, sino por la versión de mi vida que se estaba cerrando allí mismo. Nadie gritó, nadie aplaudió, no hubo drama exagerado, solo un silencio pesado en el que cada persona entendía exactamente qué estaba ocurriendo. Ella terminó admitiendo, no con una confesión clara, sino con un no es como parece que ya no convencía a nadie. Yo asentí, agradecí que hubiera hablado, y dejé claro que no buscaba perdón ni excusas en ese momento. Porque para mí, lo importante ya había ocurrido, la verdad había dejado de ser mía para convertirse en algo compartido, imposible de negar o manipular, y aunque aún quedaban decisiones duras por tomar, supe que lo peor ya había pasado, o al menos eso creí, porque lo que vendría después cambiaría mi vida de una forma que nunca imaginé. Después de esa noche, la casa quedó en silencio de una forma que nunca había conocido, no un silencio incómodo, sino uno definitivo, como cuando algo termina y ya no hay nada más que discutir. Ella intentó hablar conmigo en privado, explicar, justificar, reconstruir una versión menos cruel de lo ocurrido, pero por primera vez fui yo quien no quiso escuchar, no por rencor, sino porque entendí que ya había escuchado suficiente durante meses. Me fui a dormir a la habitación de invitados esa misma noche, no como castigo, sino como una frontera clara entre el antes y el después. Al día siguiente comenzaron los mensajes de la familia, algunos de apoyo, otros de confusión, ninguno de juicio, y eso me confirmó que haber hablado frente a todos había sido la decisión correcta. Ella dejó de salir tarde de repente, como si la verdad hubiera cambiado mágicamente sus horarios, pero ese gesto solo reforzó lo evidente. Empezamos a hablar de separación con una calma sorprendente, casi quirúrgica, porque cuando la mentira muere, lo que queda ya no necesita gritos. Hubo momentos de tristeza profunda, de duelo por la vida que no fue, pero también una sensación nueva de dignidad recuperada, de no haberme traicionado a mí mismo por miedo. Me di cuenta de que el verdadero viaje no había sido descubrir su infidelidad, sino aprender a sostenerme cuando todo lo que conocía se derrumbó. Algunos días dudé, me pregunté si había sido demasiado frío, demasiado calculador, pero cada vez que recordaba cómo sostuvo su mentira mirándome a los ojos, esa duda se disipaba. Empecé a planear mi futuro sin ella, no con euforia, sino con respeto por mí mismo, y fue ahí cuando entendí que la historia no había terminado en esa mesa familiar. Porque más adelante, cuando creí que todo estaba cerrado, una conversación inesperada y una decisión final me demostrarían que enfrentar la verdad no solo expone a otros, también te obliga a elegir quién vas a ser a partir de ahora.
Pasaron algunas semanas en las que la rutina empezó a reconstruirse de una forma extraña, como si mi vida estuviera reaprendiendo a caminar sin apoyarse en lo que había perdido. Iniciamos el proceso legal sin discusiones innecesarias, repartiendo cosas materiales con una frialdad que contrastaba con los años compartidos, y aunque dolía, también era liberador no tener que fingir más. Ella intentó, en más de una ocasión, acercarse desde la culpa, recordando momentos buenos, hablando de errores y de segundas oportunidades, pero yo ya había cruzado un punto del que no se vuelve, porque entender la verdad también me había enseñado a poner límites. Hubo una conversación final en la que le dije que no la odiaba, que simplemente no podía volver a confiar, y vi en sus ojos que por primera vez comprendía el peso real de lo que había hecho. Empecé terapia, no porque me sintiera roto, sino porque quería asegurarme de no cargar este capítulo como una sombra permanente, y fue ahí donde entendí que había pasado de reaccionar a elegir conscientemente mi camino. Retomé amistades, volví a intereses que había dejado de lado, y poco a poco dejé de definirme por lo que me habían hecho para empezar a definirme por lo que estaba construyendo. Un día, casi sin darme cuenta, me desperté sin pensar en ella, y supe que algo había sanado de verdad. No fue un final explosivo ni cinematográfico, fue silencioso, firme y profundamente humano. Y justo cuando pensé que esa etapa estaba cerrada por completo, recibí un mensaje que me obligó a mirar atrás una última vez y a confirmar que mi decisión había sido la correcta, porque algunas verdades llegan tarde, pero cuando llegan, terminan de sellar la historia para siempre. El mensaje llegó una noche cualquiera, corto, directo, enviado por alguien a quien no había visto desde hacía años, y bastó con leer el nombre para entender que el pasado aún no había dicho su última palabra. Era el hombre con el que ella me había engañado, no para disculparse ni justificarse, sino para informarme que ella le había contado una versión completamente distinta de nuestra historia, una en la que yo era controlador, distante y emocionalmente ausente. Le respondí con calma, no para defenderme, sino para enviarle una sola prueba, una de las capturas que nunca mostré en la reunión familiar, y después de eso no volvió a escribir. Ese silencio fue más contundente que cualquier disculpa tardía, porque confirmó que la verdad no necesita ser gritada para imponerse. Cerré el chat, apagué el teléfono y sentí una paz inesperada, como si esa última interacción hubiera sellado definitivamente el ciclo. Comprendí que durante todo este proceso había pasado por algo muy parecido a un viaje del héroe, no uno glorioso, sino uno íntimo, donde el enemigo no era otro hombre, sino la mentira y el miedo a enfrentarla. Había comenzado ingenuo, había descendido a la duda, había cruzado el umbral de la verdad y ahora regresaba con algo distinto, respeto por mí mismo. Miré mi casa, ahora más vacía pero más honesta, y entendí que no había ganado ni perdido, simplemente había despertado. Actualización: ha pasado más de un año desde todo lo que conté y sentí que debía cerrar esta historia como muchos me pidieron, no para reabrir heridas, sino para dejar claro cómo terminó realmente este viaje. El divorcio se concretó sin dramas adicionales, cada uno siguió su camino y el contacto se redujo a lo estrictamente necesario hasta desaparecer por completo. Supe por terceros que ella intentó rehacer su vida rápidamente, pero también que la historia que contó afuera nunca terminó de sostenerse, porque cuando demasiadas personas escuchan versiones distintas, la verdad siempre se filtra por las grietas. Yo, en cambio, me mudé, cambié de rutinas y reconstruí mi vida desde un lugar mucho más honesto, aprendiendo a confiar de nuevo sin regalar esa confianza a cualquiera. No me convertí en alguien frío ni vengativo, pero sí en alguien que ya no ignora las señales por comodidad. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo, si repetiría esa confrontación pública, y la respuesta es que no lo hice por venganza, sino por dignidad, porque necesitaba que la verdad existiera fuera de mi cabeza. Hoy puedo decir que estoy bien, no perfecto, no eufórico, pero en paz, y esa paz llegó el día que dejé de callar. Si algo aprendí de todo esto es que el silencio puede ser una herramienta poderosa, pero solo cuando se usa para prepararse y no para desaparecer. Esta historia no termina con aplausos ni castigos ejemplares, termina con un hombre que eligió no vivir más en una mentira, y aunque el precio fue alto, volvería a pagarlo, porque al final, enfrentar la verdad fue el acto más valiente que hice en toda mi vida.